Value Investing FM, episodio 213. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Además, un entrevistado que va a dar bastante jugo porque la situación actual está así de revuelta. Pero, por supuesto, como siempre, antes, el warning. El warning de esta semana es el último recordatorio de que va a empezar la nueva edición del curso de preparación del CFA nivel 1. Empezamos esta semana. El directo de presentación está grabado en el canal de YouTube, si queréis verlo, o si os interesa o tenéis cualquier duda, escribidme a academiainversión.com/contacto. Ese es el warning. Y Adrián, ¿a quién tenemos hoy? ¿Y qué tema vamos a tratar? Porque es un tema ultra caliente, además, con un invitado inmejorable para hablar de él. Bueno, tenemos con nosotros a un buen amigo, Joel Grau. Estudió Derecho en Deusto, diplomatura en Shipping Business en Panamá, máster en la Facultad de Náutica en Barcelona, donde además es profesor de chartering de fletes, desde hace años. También máster en Maritime Law en Southampton y trabajó de shipbroker en una firma local española. Luego fue director en Clarksons, tanto en Dubái y Ginebra, managing partner y co-founder de Marmezza Chartering, que ahora es Notum Chartering, básicamente controlado por JP Morgan. Y actualmente es el jefe operativo de Hyzon en Shanghái. Y fue profesor asociado de la UAB y speaker habitual en congresos de shipping y trading en varios foros por todo el mundo. Bienvenido a Value Investing FM, Joel. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, Adrián, Paco, y encantado de estar aquí con vosotros y pasar un buen rato y hacer pasar un rato ameno con todos vosotros y que espero que sea de interés para los oyentes. Así que encantado. Estamos seguros de que así será. Bueno, Joel, la primera pregunta es, estudiaste Derecho en Deusto, ¿cómo acabaste en los barquitos? Sí, pues la verdad que fue por casualidad. Fue totalmente por casualidad porque antes de acabar la carrera, pues bueno, estás ahí pensando a ver qué hacer, si tomarte un año sabático, si cogerte la mochila e irte por ahí a Sudamérica de mochilero un año, lo que sea, pero bueno, tomarte un tiempo. Entonces, bueno, surgió una cuestión a través de un proyecto que había en Panamá, a través de unos amigos de la familia y eso, que estaban haciendo un proyecto ahí. Y entonces, pues bueno, acabé yendo a Panamá y me puse a trabajar en un despacho local que luego se fusionó con otro despacho al cabo de los años y crearon un despacho bastante grande. Y entonces ahí tuve la oportunidad de entrar pues, en contacto con bastantes temas marítimos. También tengo que decir que cuando yo aterricé en Panamá la primera vez, que justo era, o sea, acabé el último examen, pues yo qué sé, mediados de junio y al cabo de 2 semanas pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces me llevaron al canal de Panamá y cuando vi aquello me quedé fascinado, me quedé impresionado, fue como un amor a primera vista y dije, ostras, yo quiero hacer algo relacionado con esto. Y luego dio la casualidad que en el despacho donde empecé a trabajar pues llevaba muchos temas marítimos y entonces ahí empecé pues a tocar pues abanderamientos, contratos de fletamento, contratos relacionados con el manejo de una flota tunera que estaban llevando en aquel momento para un cliente, pues un montón de temas relacionados con
con la industria y me entró el gusanillo realmente y dije, ostras, esto me encanta y luego ya me metí en la universidad, que la tenía enfrente de donde yo vivía, digamos, y como necesitaba una visa, pues la visa de estudiante, me metí una diplomatura de 3 años y pico y luego el trabajo de fin de carrera que lo hice sobre el Canal de Panamá y entonces allí pues bueno aprendí bastante más todas esas cosas que no aprendes en la carrera de Derecho, que se toca muy poco tema marítimo desgraciadamente y que es una de las cosas que también a través de estar en contacto con la universidad, primero la autónoma como profesor asociado, luego con la Facultad Aeronáutica y luego en otras, pues bueno, siempre he intentado, digamos, meter un poquito el gusanillo ahí del derecho marítimo y de los temas marítimos durante la carrera, ¿no? Y básicamente fue así. Me parece al final muy curioso porque suelen decir que la gente al final en shipping lo dicen en el libro de Shipping Man, que cuenta uno de los protagonistas, que dice que en este sector o terminas o por familia o por pura casualidad, como se puede ver en tu caso. Sí, 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 totalmente, totalmente. En mi caso fue totalmente por casualidad, o sea, porque no había ni capitanes de marina mercante ni nadie relacionado profesionalmente con la industria y fue totalmente por casualidad. Y luego ya cuando le coges el gusanillo y te apasiona tanto, pues ya es una locura. Y entonces una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es si puedes hablarnos un poco sobre tus inicios en este mundillo. Pues mira, yo empecé en el 99 en la industria y luego con el tema de los fletamentos, pues yo creo que era 2000 poco, o sea, muy low 2000, o sea, 2002, 2003, 2004, por ahí. Ah, claro, era todo mucho más artesano, ¿no? Sí, sí, totalmente. En aquel tiempo, cualquiera que tuviera un teléfono y que supiera hablar un poco inglés podía cerrar barcos. Era como vender hipotecas subprime, ¿no? Pues, pues yo entiendo que muchísima gente se puso a meterse en shipping y luego cuando vino el crash del 2008, pues ya ahí empecé, digamos, en las grandes ligas, llamémoslo, en Clarksons, y todos esos años en los cuales la crisis tremenda, pues a las grandes empresas o a los grandes nombres de la industria como en este caso, pues Clarkson, SSY o otros, fue muy bien porque yo creo que en esos años de incertidumbre y de tanta incertidumbre y tanto problema, digamos que pues muchos traders, muchos armadores, muchos mineros, muchos players buscaban refugios seguros y trabajar con empresas reconocidas y esos años fueron extremadamente buenos para nosotros. En aquel momento estaba la oficina de Dubái, la cual tuvimos bastante éxito, digamos, porque creamos un equipo muy bueno de gente, de brokers, de lo mejorcito que había a nivel global, pues hindús, coreanos, algún sudafricano, teníamos ingleses también, teníamos nórdicos, o sea, aquello parecía la ONU, con gente muy preparada, muy buena y pudimos utilizar las herramientas que nos daban en aquel momento ese nombre y con todas las relaciones que tienen, pues para poder cerrar pues volúmenes importantes de cargas con mineros, con traders y tal. Y yo creo que se juntaron bastantes astros, digamos, ¿no? Y bueno, en ese tipo de empresa la verdad que no necesitas hacer mucho marketing. Son esas empresas que en el sector y en esta industria son muy reconocidas y entonces que te abren muchísimas puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, así fue. Y luego a Ginebra, luego a Suiza por una cuestión simplemente de logística familiar, porque bueno, yo me fui a Dubái con mi novia de aquel entonces, cuando me ofreció la posibilidad de Dubái, le dije a mi novia, bueno, pues yo me voy a Dubái a trabajar, ¿te quieres venir conmigo? Y ella ni corta ni perezosa, es bastante nómada como yo, me dijo, vamos, y ahí fuimos, pasamos unos años maravillosos por ahí,
Y luego ya cuando ya nos casamos, etcétera, entonces con el primer hijo, el primer embarazo, digamos, tenemos varios, somos tres, pues entonces no queríamos quedarnos en Oriente Medio con familia, digamos, porque bueno, las temperaturas de mayo a octubre son muy elevadas, entonces tienes que estar indoor, etcétera, y queríamos un sitio un poquito más family friendly, ¿no? Entonces había la posibilidad de transferirse a Suiza y nos fuimos a Ginebra y pasamos unos años ahí también espectaculares. Es un sitio espectacular para tener hijos y escuelas y tal. O sea, es un país maravilloso. Me encanta cómo todos los países que has dicho, Panamá, sitios como Dubái, Suiza, son todos sitios maravillosos para hacer negocios y para... O sea, veo ahí una correlación de país bastante interesante. Sí, sí, y además muy marítimos todos, porque Panamá, obviamente, centro bancario, centro de servicios legales, pero tiene el canal de Panamá, que es brutal, y luego el servicio de abanderamiento de buques, que también es muy importante, etcétera, toda la industria marítima y es muy importante, pero todo pivota sobre el canal de Panamá, obviamente. Dubái, que se estaba empezando a convertir en un hub financiero y de trading, de commodity trading y de shipping también muy importante, con pues muchísimos operadores hindús. Todo, por ejemplo, gran parte del negocio iraní, por una cuestión de sanciones, etcétera, pues se gestiona y se gestionará, entiendo, a través de Dubái, por cuestiones obvias de facilidades financiación, de acceso a capitales y etcétera. Y Irán es un país con unos recursos naturales impresionantes, impresionantes. Y luego también donde muchísimos players hindús también operan desde Dubái. Y entonces se estaba convirtiendo en un hub muy importante. Y luego, o sea, que era muy interesante porque había un mix muy curioso de negocio iraní, de negocio de Oriente Medio, con mucho trader hindú, de grandes traders en carbón, en mineral de hierro, etcétera, etcétera. Y luego mucha gente también que venía de segunda o tercera etapa, digamos, pasando por Singapur, etcétera. Porque hay un íter, digamos, en la industria, digamos, los que hemos estado en varios sitios, digamos que hay un íter bastante correlativo en función del momento vital en el cual estés, ¿vale? Pues si eres un broker joven de 20 y pocos, pues te vas a Singapur o te vas a Shanghái, te vas a Nueva York o te vas a Londres o a sitios así un poquito con rock and roll. Luego ya cuando vas madurando un poquito o madurando no, o te vas haciendo un poquito más mayor y puedes tener familia y tal, pues entonces te vas a otros sitios, pues por ejemplo Suiza es uno de ellos. Y luego hay puntos intermedios como Dubái, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todo sigue su camino. Y luego Ginebra, pues aunque no tenga mar y tengas el lago Alemán, pues es un centro de trading brutal. Ahí pues están en Ginebra y alrededores, porque hay muchísimos traders en localidades, en pueblos, en ciudades más pequeñas que Ginebra, cerca de Ginebra, pero a un radio de 30 minutos, una hora, pasado Lausanne, incluso en la frontera con Francia, etcétera, etcétera, pues tienes muchísimos traders. Entonces, en los años en Ginebra es donde, digamos, entramos más en contacto con todos esos grandes traders bueno, pues que controlan pues los cereales, que controlan los minerales, que controlan el, todo lo que son los solid fuels, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un movimiento en Ginebra brutal. Yo siempre lo decía ahí, ya cuando me ascendieron a director ahí, yo siempre decía que, porque había muchas transferencias de brokers de otras oficinas, pues yo que sé, venía 2 meses uno de Shanghái, otro de Nueva York, otro de Francia, venía gente de Dubái, venía gente de diferentes oficinas de Australia, de Sudáfrica, o lo que fuera, ¿no? Yo siempre decía que estaba esperando un broker que viniera a Suiza sin nada, o sea, sin ningún cliente, sin nada, y que se dedicara solamente a ir a darse una vuelta por Ginebra, a ir por los diferentes edificios y llamar a los timbres
porque en cada edificio te puedes encontrar en las placas de los edificios cantidad y cantidad de empresas de trading pequeñas, medianas, que mueven, yo qué sé, entre 1 millón, 5 millones de toneladas al año. No son grandes traders, pero son traders pequeños, medianos, y que son traders que normalmente no les gusta trabajar con grandes multinacionales, en este caso, pues como Clarkson, digamos, sino que quieren un servicio más tailor-made, pero que sí, o sea, que no te van a venir, pero que si vas a por ellos y les haces un servicio tailor-made, seguro que trabajan contigo, ¿no? Entonces, siempre decía, ojalá venga un broker con hambre y se dedique, que no le tengamos que dar ningún account, ninguna cuenta, ningún trade, nada, sino que se dedique a ir paseando por Ginebra, llamando y observando los edificios, porque hay muchísimo. O sea, es un campo de traders Suiza en general, porque luego tienes la parte de Zurich, que es del punto financiero, pero luego tienes la parte de Zug, obviamente, que es donde está pues Glencore, etcétera, y muchísimos traders más grandes, ¿no? Una cuestión fiscal, etcétera, ¿no? Pero Suiza es un campo inacabable de empresas de trading. Y también hay operadores, obviamente, muchos de esos traders, de esas trading houses también se han convertido con los años en armadores, básicamente en operadores nosotros llamamos, o sea que actúan como armador, ¿vale? Para ponerlo fácil, pero que no solamente venden y compran sus mercancías, sino que también compran y venden flete y controlan muchísimo tonelaje, muchísima oferta de espacio, muchísima oferta de transporte en el mercado, como por ejemplo Cargill, ¿no? Cargill es un monstruo que no cotiza, ojalá cotizara, que está controlado por una familia en Estados Unidos, anteriormente eran dos, yo entiendo, pero ahora parece ser que es una, que es una empresa privada, la empresa privada americana estadounidense más grande, creo que está ahí con el grupo Koch, que están los dos ahí, Cargill y el grupo Koch, que están ahí los dos mano a mano a ver cuál es la más grande empresa privada americana de Estados Unidos no cotizada. Y pues Cargill ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero puede que esté controlando alrededor de entre 400 a 500 barcos. No hay ninguna empresa del mundo en nuestra industria que tenga un control o que controle tanto tonelaje, y es un trader. Bueno, aquí estás hablando de brokers y traders, y nos gustaría, porque es algo similar a lo de la bolsa, aunque en la bolsa el trading, digamos, tiene otras connotaciones de inversión a corto plazo, aquí nada que ver. ¿Nos puedes explicar qué hace un broker y qué hace un trader en estos Totalmente. casos? Sí, la verdad que te agradezco la pregunta, porque hay mucha confusión en esto, ¿no? Y es una de las cosas que yo siempre explico todos los años en la Facultad de Náutica, en el máster en Shipping Business. Es una de las cosas que más enfatizo, ¿no? Para que al menos saquen los alumnos, pues son clases de 2 días, ¿no? Pues que saquen 3 o 4 ideas claras, pero fundamentales. Y una es esa, ¿no? Entender quiénes son los players en la industria, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los players de la industria están los brokers, los shipbrokers que se llama, que son empresas o personas, digamos, que actúan en nombre de alguien, ¿no? El broker, como cualquier otro broker en cualquier otra industria, pues son los brokers de bolsa, brokers de seguros, brokers en real estate, etcétera. Actúas en nombre de alguien, ¿no? Entonces, en shipping estás el shipbroker, que actúas en nombre del armador o del operador, es decir, actúas en nombre de interés de barco o interés de tonelaje, o por el otro lado, actúas en nombre de interés de carga, que le llamamos. Interés de carga, pues puede ser el trader, puede ser el comprador, puede ser el receptor, puede ser el vendedor, etcétera, ¿vale? Pero es la compañía que tiene, digamos, la posición o es el interés de carga que tiene la posición dentro de la operación en la carga, ¿no? Entonces tú actúas en nombre de cualquiera de estas dos partes, o
puede haber un broker que actúe en nombre de armador operador por parte de tonelaje, por parte de barco, y hay otro broker que puede actuar en nombre de cargo interest, en nombre del fletador, del trader o lo que sea, ¿vale? Entonces, a la parte de armador operador y la parte de fletador. Entonces, el broker. Nosotros actuamos muchas veces en nombre de los dos, o sea, intermediamos en nombre de, solamente hay un broker en este caso, y algunas veces, pues algunos armadores, por ejemplo, pasa bastante con los armadores griegos, por ejemplo, pues que tienen sus brokers de confianza y entonces tú trabajas, haces un co-broking que se llama y por parte del armador, por parte del barco, pues trabajas con ese broker. Que puede ser exclusivo, ¿no? Pero es un broker cercano, pues, con el armador, ¿no? Y luego por parte de fletador, pues tú estás hablando directamente con tu cliente en este caso. Eso por la parte del broker. Por lo tanto, es muy importante esta condición de on behalf of. Por lo tanto, tú como broker no tomas posición, ¿vale? Sino que estás actuando en nombre de alguien. Como cualquier otro, es el mismo concepto jurídico que cualquier otro broker en cualquier otra industria, ¿vale? Y luego la posición de trader, ahí sí que estás tomando una posición, es decir, sí que estás comprando o vendiendo, sí que eres la parte que realmente tienes unas obligaciones documentales diferentes y tienes unas obligaciones contractuales con tu contraparte, ¿vale? Como vendedor o como comprador o en la cadena, ¿vale? Pero sí que estás comprando o vendiendo algo, ¿vale? Por tu propio nombre, o sea, por tu propia condición, ¿no? Y esa es la grandísima diferencia. Siempre decimos que los brokers y los traders somos como el trader es como si fuera la escopeta y nosotros somos las balas, nosotros les ponemos las balas a la escopeta si las balas no funcionan, las balas y la escopeta tampoco, por lo tanto, bueno, sí que puede funcionar, le puedes ¿no? Puedes coger la escopeta y tirarse a la cabeza, ¿no? Pero bueno, sería muy, muy inefectivo. Y entonces trabajamos completamente complementados, ¿no? Son dos patas y dos campos que se tienen que complementar y tienes que conocer un poco de todo. Es decir, no puedes ser un buen broker si no conoces algo de trading. Y yo creo que no puedes ser un buen trader a ciertos niveles sin conocer algo de shipping, ¿vale? Entonces, tienes que conocer un poquito de todo, un poquito de todo. Yo, básicamente, esas son las dos diferencias entre el trader y el broker, que hay muchísima confusión porque ves en los medios, el trader, sí, porque el trader, luego el broker, no sé qué, lo utilizan indistintamente y tiene una diferencia brutal, sobre todo a efectos legales, jurídicos y de concepto técnico. Y lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo es el día a día de un shipbroker? Que la imagen que nos podemos imaginar de una película, te levantas, coges el teléfono y dices, sí, espera, te mando un barco de carbón desde Indonesia. ¿O cómo Bueno, funciona? bueno, claro, ahora ha cambiado todo con la situación que hemos tenido del coronavirus. Pues bueno, se ha perdido ese contacto de la oficina que es muy válido y súper útil porque, bueno, tú llegas a la oficina pues pronto y entonces empiezas a comentar con tus compañeros cómo está el mercado, se han oído noticias, depende en qué zona horaria estés. Por ejemplo, pues bueno, nosotros trabajamos mucho con China, pues entonces en este caso cuando me levanto pues lo primero es recibir digamos las noticias de cómo está el mercado en París, etcétera, qué cierres se han dado, cómo están los precios de los combustibles, cuál es el sentimiento que tenemos, que han estado trabajando durante las horas que nosotros hemos estado inactivos, etcétera, ¿no? Y luego haces lo mismo a última hora de la tarde, pues con Estados Unidos, Sudamérica y tal, ¿no? Entonces, básicamente, lo primero que tienes que hacer es ver un poquito cuáles son las últimas noticias que han pasado mientras que tú no has estado activo y cuál es el mercado, cuáles son los últimos cierres, cuáles son los precios de combustibles, si ha habido alguna noticia destacable, cuáles son las posiciones que tienes que cubrir, cuál es el tonelaje que tienes que cubrir, etcétera, ¿no? Básicamente eso es un poco, ¿no? Y eso te lo da, pues,
pues el teléfono, el Skype, el WhatsApp, el WeChat, todas estas cosas, ¿no? Que te llega información continuamente y si no la solicitas. Y luego con los años pues creas una red como cualquier otra profesión, ¿no? Creas una agenda, una red de gente con la cual hablas más regularmente y entonces pues bueno, te nutres de información que te van dando, te van requiriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso. Intentamos ahorrarnos reuniones, quizás por un concepto pragmático de, bueno, las reuniones de los brokers que duren más de 5 minutos son pérdida de tiempo y la gente está bastante enfocada a cerrar barcos, a cerrar cargas, a conseguir negocio básicamente, ¿no? Y bueno, no somos grandes fans de los grandes meetings o las grandes presentaciones de 2 horas ni ese tipo de cosas. Antes de entrar un poco ya en el tema de la inversión, nos gustaría saber cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido sobre el sector naviero en tu carrera, que supongo que serán bastantes, pero bueno, queremos saber las más importantes. Del sector marítimo, pues la verdad que he aprendido que tienes que mirar mucho, es decir, el detalle es muy importante en esto, porque si no miras bien el detalle, puedes tener un barco embarrancado, un grounding que se llama. Es decir, si no tienes cuidado con las condiciones que has acordado en los contratos de fletamento, sobre todo, pues por ejemplo, el tema de los calados, que es un tema muy delicado, y no eres lo suficientemente cuidadoso de ir al detalle, etcétera, etcétera, te pueden pasar cosas graves, ¿no? Entonces, he aprendido a ser muy meticuloso, ser extremadamente meticuloso en ciertos trades, ya cuando cierras ciertas cargas para ciertos trades, pues bueno, las primeras son las que más meticuloso eres y luego ya es una cuestión más mecánica, pero aprendes a ser muy meticuloso. Y luego también es importante aprender a rodearte o a ser muy humilde e intentar aprender de la gente que tienes alrededor, ¿no? Porque, bueno, por la suerte que he tenido todos estos años, sobre todo los años pues, de Clarkson, tanto en Oriente Medio como en Suiza, etcétera, pues bueno, trabajas con los mejores, con los número uno en cada sector a nivel global, ¿no? Entonces, claro, verte rodeado de los mejores es increíble lo que absorbes, lo que aprendes, ¿no? Entonces, aprender a escuchar, siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Por eso tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Porque es muchísimo más importante escuchar que hablar, ¿no? Pues cuando estás rodeado de gente que es muchísimo mejor que tú, mucho más lista que tú, mucho más brillante, pues eso es un caldo de cultivo brutal, pero tienes que aprender, tienes que tener digamos, la calma para no dejarte llevar por el ruido y estar atento a lo que puedes aprender de toda la gente que tienes alrededor, ¿no? Y yo diría que eso es lo más así relevante que he aprendido dentro de otras muchísimas cosas, ¿no? Te relacionas con gente de todo el planeta. Los griegos son de una forma, los nórdicos, los daneses son de otra, los africanos trabajan de otra forma completamente distinta, los árabes ni te cuento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aprendes a tener eso que Ray Dalio dice, ¿no? Open mindedness, ¿no? Pero un open mind es real, no real open mindedness, ¿no? Dice, pues tienes que tener una amplitud mental o tienes que aprender a ser súper flexible porque te estás relacionando con gente de backgrounds completamente diferentes, de religiones completamente diferentes, de lenguas completamente diferentes, que tienen estructuras mentales absolutamente, totalmente diferentes
que la tuya y tienes que tener esa abertura de mente para poder lidiar con ellos, trabajar con ellos y llegar a tener hasta amistad con ellos, que es el caso que grandes amigos de la industria, ¿no? Que al final acabas haciendo, obviamente. Entonces tienes que aprender a ser muy flexible y muy abierto de mente. Yo creo que eso es fundamental. Y ya pasando del tema de barcos, otra cosa que pues que mucha gente seguro que se está preguntando es ¿por qué empezaste a invertir? Entraste en los barcos, pero luego el mundo ya de la inversión, de las acciones, de la bolsa, ¿cómo terminaste? Bueno, la verdad que la inversión, el tema de las acciones, por ejemplo, yo recuerdo en casa de mis padres, la biblioteca de la casa familiar, pues había visto siempre ahí con los papeles, con las cosas, pues títulos de acciones de empresas, pues yo qué sé, mi abuela había construido cosas, etcétera, estaba en el mundo de la construcción. Y luego mi padre también sigue de empresario, pero con tema de plásticos y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues al final pues creaban empresas para hacer proyectos y cosas y siempre pues veías títulos de la acción de la compañía, no sé qué, veías el título. Estos son 50 acciones, no sé qué. Pues ¿qué es esto? Tal, pues mira, esto es un documento que representa parte del negocio y tal. Entonces ya empiezas a tomar esa conciencia de decir, bueno, pues la acción como parte del negocio, ¿no? Que luego, pues bueno, todos ya sabemos que es uno de los conceptos fundamentales de la inversión, o Buffett lo ha repetido hasta la saciedad y tantos otros, ¿no? Que las acciones son parte de un negocio, que hay un proyecto detrás, que hay gente detrás, que hay una directiva, que hay una empresa y que eso es lo que representa, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer contacto en la infancia. Luego ya pues por temas familiares me vi más envuelto en temas de real estate, de inmobiliario, etcétera, etcétera. Y como supongo que nadie se quería ocupar de eso, pues yo me ocupaba pues de los alquileres, de las compraventas, de las cosas, de un pequeño portafolio que tenía en aquel tiempo mis padres y tal. Y entonces pues bueno, yo lo gestionaba y luego ya meterme a derecho, pues imagínate, ¿no? Pues tenía que lidiar con los abogados, con los inquilinos, con los que tienen que hacer reparaciones, con las compraventas, todo eso. Entonces, pues bueno, luego ya estuve más tiempo con el tema de los bienes inmuebles y luego ya pude retomar un poquito más adelante el tema de la inversión porque es un tema que me ha llamado mucho la atención, que yo creo que tiene bastantes similitudes con la industria de shipping, pero que podría haber acabado perfectamente haciendo otra cosa, pero que son sectores que se adaptan muy bien a mi personalidad. Entonces yo cuando me estoy leyendo un libro de inversión o que hay varios últimos así que me han gustado mucho, o estoy leyendo libros de commodity trading, o estoy analizando o estoy con un annual report o analizando una compañía o intentando entender qué hace esa compañía, pues me crea prácticamente la misma satisfacción que cuando estoy cerrando un contrato de fletamento, cuando estamos cerrando un contrato de X cientos o miles de toneladas o lo que fuera, ¿sabes? Entonces, yo creo que por afinidad y luego ya cuando tienes, digamos, pues cierto patrimonio, pues ya sabes que el tema de las inversiones, no de las acciones heredadas que todos hemos tenido, ¿no? Pues de los famosos bancos españoles o de las telecos, etcétera, sino que ya es un tema que te gusta, pues entonces empiezas a profundizar en el tema y a intentar tener una propia operativa. Y básicamente por eso, o sea, tuve contacto desde muy inicial, luego hubo un gap ahí con el real estate, luego retomé y luego pues ya llevo unos años invirtiendo, digamos, por mi cuenta como inversor particular, pero que me encanta y que le veo muchísimas similitudes. Y luego que también me complementa mucho con lo que hacemos, porque yo creo que cuando, digamos, eres empresario, manejas empresas, tienes una mente empresarial en el sentido de que tienes que manejar a gente o tienes que tener visiones a cierto plazo, tienes proyectos en la mesa pues que tienes que gestionar pues con tus socios, con tus colaboradores, etcétera, analizar negocios, te hace ser mejor profesional. Yo creo que también esto lo decía Buffett, ¿no? Decía algo así como ser empresario te hace mejor inversor y ser inversor te hace mejor empresario, ¿no?
Totalmente, ¿no? Porque te hace ver las cosas desde otro punto de vista. A mí me fascina siempre intentar tener diferentes puntos de vista y analizar las cosas desde diferentes puntos de vista. Supongo que también es por eso que trabajo de una forma muy cercana y que mis socios están en China y que son chinos porque somos completamente diferentes. Y esas diferentes visiones en temas que parecerían que no podría haber diferentes interpretaciones es totalmente real. No sé si te he respondido. Me has respondido y me ha gustado mucho la respuesta. Porque además me ha encantado lo de... que es un tema que mucha gente cuando se lo trato de explicar no lo entiende, que es el tema de sector que encaja con tu personalidad. Yo en eso me siento muy identificado y mucha gente pues se me hace complicado explicárselo. Sí, la verdad que sí. A ver, yo estoy en ese proceso de búsqueda continua de adaptar, o sea, de crear tu propio filosofía de inversión, etcétera, ¿no? Shipping es una parte, obviamente, aunque tengo un bias ahí importante, ¿no? De eso ya, si queréis, luego hablaremos y tal, pero no por ser un insider en shipping quiere decir que puedo ser mejor inversor en empresas de shipping. No lo sé, porque ahí tengo un bias importante, ¿no? Entonces, con eso también veo de todo y tengo un poquito de diferentes cosas, aunque con una cartera muy concentrada. Lo que es la volatilidad, por ejemplo, pues bueno, la volatilidad yo creo que forma parte inherente de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y es una oportunidad, eso siempre es una oportunidad, obviamente. Esto es muy bonito decirlo, obviamente, pero cuando te baja la cartera un 50%, pues ni lo ves como oportunidad, ni como desoportunidad, ni como nada. Llevas un cabreo como vamos, como un mono, ¿no? Pero, pero si has hecho los deberes, esto te gusta, le pones pasión, le dedicas muchísimas horas, tienes un watchlist interesante, y cuando todo cae, buenas, malas, buenísimas, peores o lo que sea, y puedes aprovechar y tienes cash, tienes efectivo para poder aprovecharlo, pues bueno, realmente es ahí donde puedes hacer los retornos más interesantes, ¿no? Y me gusta mucho también la inversión porque te hace ser más disciplinado, ¿no? En la profesión en nuestra profesión, digamos, que ser disciplinado es importante, pero bueno, vas un poquito más vas un poquito más a saco, digamos, vas un poquito más, bueno, pues está, no sé qué, me llega un flete barato, pues venga, vamos a... No sigues una disciplina tan espartana, digamos, como la inversión, ¿no? Entonces eso a mí me obliga a sentarme, a pensar, a estar más tranquilo y a seguir ciertas pautas, ¿no? Entonces yo creo que te hace mejor persona y mejor profesional en muchísimos aspectos. O sea, que creo que es súper muy interesante los componentes que te aporta la inversión, tanto desde el punto de vista económico, obviamente, como desde el punto de vista personal y la humildad que te da, ¿no? Porque es que realmente te das cuenta que lo poco que sabes y lo mucho que tienes que aprender. Por ejemplo, yo no era un gran fan de la contabilidad en absoluto. Entonces, con la inversión me obligo a tener que querer un poquito más a la contabilidad. No había sido un gran estudiante en matemáticas, nada, supongo que por eso hice derecho y gracias a Dios, pero nunca le había tenido cariño a la contabilidad, todo lo contrario, lo intentaba esquivar como fuera hasta que me encontré con ella de nuevo en la diplomatura en Panamá y fue como, pues eso, pues le cogí un afecto, digamos, y me gustó muchísimo y que me obliga a la inversión a tener que querer, porque es el idioma, ¿no? De las finanzas, el idioma de los negocios, etcétera. Entonces te obliga, te saca de la zona de confort, que es lo más maravilloso que puede haber, en mi opinión. Qué bonito, qué bonito. Y una pregunta
Una pregunta así cortita. ¿Dirías que tienes algún fondo o inversor de referencia? Bueno, es que hay tantos, yo creo que en España hay unos gestores, etcétera, que todos ya sabéis quiénes son, buenísimos. Pero bueno, voy a nombrar a Dani Tello, por la mutua coincidencia, ¿no?, que tenemos con él, que me parece una persona, aparte de ser un grandísimo inversor, me parece una persona excelente, y lo generoso que es, lo que aporta a la comunidad inversora y todo el conocimiento que da. Pero bueno, pues hay mucha gente que me gusta, ¿no? Joel Greenblatt me encanta. Smith en UK me parece brutal. Gaspier, no sé. Es que hay muchos, y en España pues hay gente muy buena. Me parece que, bueno, ya te digo, yo soy un outsider, soy un amateur, un inversor particular, pero que hay una gente a la cual puedes seguir, que es brutal, ¿no? Pero bueno, te he dicho algunos, pero hay muchos más, la verdad. Volviendo al tema de los barcos y ya centrándonos más en la actualidad, nos gustaría saber cómo ves la situación actual de los fletes y, bueno, todo relacionado con lo que estamos viendo, con el problema de la guerra actual. ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Y cómo lo ves a corto y medio plazo? Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque ya me suponía que me la ibas a hacer, y hice un experimento esta semana. El experimento consistía en lo siguiente. Preparé una pregunta y hice un copy-paste como a 100 personas distintas en mi Skype. Todo gente de la industria, players, shipbrokers, traders, armadores, operadores, you name it, ¿vale? Porque quería ver lo que me decía. Y básicamente la pregunta era, la tengo aquí, pero básicamente la pregunta era: ¿por qué crees tú que el mercado está tan caliente? ¿Por qué crees tú que el mercado está como está? Y, y el resultado ha sido, después de 2 o 3 días con este tema, es que cada uno me ha respondido lo que le ha salido del forro, curiosamente. ¿Vale? Entonces, como dirían en mi pueblo, la respuesta corta a tu pregunta sería no fucking clue, ¿vale? Pero una vez dicho esto, hay varios elementos que sí, que obviamente han tenido un impacto en la situación de mercado que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, una es obviamente la guerra terrible, la situación terrible que hay en Ucrania, que eso afecta obviamente a todo el Mar Negro, a todos los intereses rusos, tanto por parte de barco como por parte de trading, commodity trading, pues gas, petróleo, carbón, cereales, sobre todo trigo, etcétera, etcétera, pero también fertilizantes, etcétera. Entonces hay un impacto importante con eso. Luego está el tema de los combustibles, nuevamente por la subida del petróleo, que eso ha tenido un impacto brutal en los costes de los barcos. Piensa que el coste del combustible es quizás es el mayor coste del OPEX del barco. Luego viene la tripulación, el centro de los gastos de amortización, financiación, etcétera, etcétera, pero el combustible, dependiendo del tipo de barco, pues puede suponer depende mucho del tipo de barco, ¿no? Si son barcos pequeños, barcos grandes, si son tanqueros, si son paseros, etcétera, etcétera, pero bueno, puede suponer entre un 30-35 hasta máximo un 75% del gasto que te supone mantener el barco en el mar, ¿vale? Entonces es un componente brutal, ¿no? Entonces, si eso te sube como está subiendo, pues eso hace que eso tire para arriba en los gastos. Por lo tanto, los fletes que los armadores están dispuestos a aceptar, ¿no? Por lo tanto, se va para arriba. Luego está el tema de la inflación en general. Y luego hay otras muchas cosas, pues ya te digo, es que me ha venido de todo. O sea, ha sido una maravilla, porque me ha demostrado que no sabemos, que hay muchísimos factores.
muchísima gente, por ejemplo, entiende que todo esto, sobre todo esta maldita guerra, ha cogido con el pie cambiado a las flotas, sobre todo la flota de graneleros, porque piensa que Q4, principios, first half de Q1, normalmente es un poquito más flat, porque bueno, China, que es el gran driver de los commodities, pues bueno, en Q4 los chinos, los traders chinos, los receptores, los compradores chinos aprovisionan stocks, etcétera, en previsión de las festividades que tienen, básicamente del año lunar chino, que varía, depende del año. Y entonces, cuando esto ocurre, pues hay una subida y una bajada importante. Eso ha sucedido casi siempre, excepto en momentos muy concretos. Entonces, cuando vienen, como todo el mundo sabe que eso va a suceder, pues entonces los armadores, operadores intentan colocar o reposicionar flota en Atlántico para salir de Farís, del lejano oriente, de la zona de Farís, lo que es Singapur, Japan Range, que llamamos, y entonces intentan reposicionarse Suez Oeste, ¿vale? Entonces, con toda esta situación ha habido bastante tonelaje en Atlántico y menos tonelaje en Pacífico, y eso ha hecho que con el incremento de demanda que ha habido en Pacífico y luego con los cambios en ciertos trades debidos a la guerra, es decir, quiere decirse para verlo muy sencillo, pues bueno, que si no te puedes suministrar carbón de Rusia, pues tienes que buscar carbón de otros sitios, llámese Sudáfrica, Australia, Indonesia, ¿no? Entonces, eso ha creado una disrupción en ciertos trades que estaban ya establecidos, y al quitar de la ecuación esos carbones rusos, o ese petróleo ruso, ese gas ruso, o esos cereales rusos, ese trigo ruso, o esos fertilizantes rusos, pues los compradores se tienen que buscar otros orígenes, ¿no? Y eso está dando a situaciones muy curiosas. Pues, por ejemplo, que compradores en Asia están comprando posiciones de cereales en la India. O sea, tú, si esto lo piensas hace 6 meses, estaríamos locos, ¿no? Y se han dado muchas situaciones de estas. También, por ejemplo, pues hay puntos importantes en el tema de que hay un desbalance entre oferta y demanda de los fundamentales, ¿no? Bueno, y shipping, que no es una industria muy complicada en ese sentido, que se mueve mucho por fundamentales. Pues bueno, el hecho de que la industria, el sector, ¿no?, de los 3 sectores de shipping, pues, dry, wet y box contenedores, wet, lo que son tanqueros, metaneros, etcétera, y luego el dry, que son todos los graneles, pues el hecho de que el segmento de containers haya estado tan fuerte, ya llevamos, pues no sé, ya prácticamente 2 años, ¿no?, con el segmento de containers tan fuerte, pues hace que el enfoque en astillero, en shipyards, en construcción de container ships haya sido muy fuerte, porque obviamente se quieren deliveries lo antes posible, entregas lo antes posible por parte de los armadores, operadores de container ships, para meterlos en el mar y poder aprovechar la situación de mercado de contenedores. Pues entonces eso ha hecho que no se prescinda, pero que no tenga la misma prioridad la construcción ahora mismo en graneleros o tanqueros, ¿vale? Y entonces eso ha dado una situación en los mercados, en el mercado de fletes de graneles, pues que se ha disparado, y luego la de contenedores, en los contenedores, que ya sabemos, y luego, pues bueno, que queda un poquito más rezagado el tema de los tanques, pero bueno, que todo el mundo prevé que despeguen, si no es en este año, pues el año que viene, ¿no? Pero hay muchísimas razones por las cuales el sector, los fletes están así. También el papel ha estado muy firme, lo que es el FFA. Hay una gran demanda de commodities, y bueno, ha habido congestiones también en ciertas partes del mundo. Luego hablaremos del tema de Transnet, que estaba comentando Adrián al principio. Luego, bueno, en Sudáfrica nosotros somos bastante activos, y han habido muchos problemas con el transporte, land transport, el transporte interno de mina a puerto,
del cual se ocupa una empresa que no sé si es semiestatal o semiprivada o pública, pero bueno, que es un poco sui generis, se llama Transnet y que se ocupa de todo eso y bueno, han habido problemas importantes pues con robo de vías, robo de cobre, robo de... que ha retrasado muchísimo los transportes ferroviarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha creado congestiones importantes. Luego el tema del coronavirus obviamente también cuando afectaba a todo el mundo porque en distinta manera, eso hay que decirlo, en totalmente distinta manera porque si te cogía COVID, pues un estibador pues te cerraba en el puerto. Eso nos ha pasado en China en algún momento y tal. Pero bueno, ya te digo, ahí también el cambio de haber sacado de la ecuación el carbón ruso, el cereal ruso, el trigo en este caso, como los trigos ucranianos, etcétera, etcétera. También hay ciertos fertilizantes por ahí muy interesantes, muy importantes. Pues esa disrupción en nuevos trades, en nuevas rutas, esas nuevas rutas que se han creado por haber quitado de la ecuación esos trades que estaban ahí de hace muchos años, pues son rutas con mayor distancia, mayor ship passage, ¿no? Viaje marítimo, y eso hace que se incremente también el flete. Entonces, pues bueno, es una conjunción de muchísimos factores, de los cuales yo te digo algunos, pero puede haber muchos más. Muy buena respuesta y no esperábamos menos, la verdad. sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo al principio. Me parece sublime. Me preparé preguntándole a 100 armadores, a 100 traders de todo el mundo. Cada uno me ha dicho una cosa, así que la conclusión es que nadie tiene brutal. Me ha encantado. Sí, sí. Hombre, es que claro, a ver, yo sé que me habéis invitado a esto no porque sea el más simpático ni el más guapo, que bueno, sino porque sabía que me ibais a hacer esta pregunta, entonces no rocket science, ¿no? Entonces, claro, y yo tengo mi opinión, pero qué mejor forma de poder aprovechar esa agenda enorme de gente que tienes ahí, que están en el día a día como yo, y que te puedan dar su feedback de lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, he aprovechado esto para nutrirme y es que lo ves clarísimamente, que es increíble, que ni idea, de verdad. Bueno, pues ahora llega la parte que yo quería tratar. Sí. Historias divertidas. Porque si algo nos ha enseñado este programa, sí, es que da igual los gestores, da igual la gente que traigas. Los episodios más divertidos siempre son los que hablamos de barcos y hablamos de minas. Siempre son los más divertidos. Porque son los sectores que más cosas divertidas pasan. Y con insiders, además, que contáis historias para no dormir en algunos casos. Y tenemos que empezar hablando de Transnet. Porque Transnet, de hecho, estuve el otro día, no sé si te lo dije yo, le estoy hablando con un trader de carbón, sí. Y también que hizo alguna cosa con Transnet y también me decía que era de las mayores locuras que había visto en su vida. O sea, un tío que está con carbón en Asia. Y me decía que lo de Sudáfrica era la mayor locura que ha visto nunca. Entonces, por favor, si quieres contaros un poco qué es Transnet, quién la controla, porque ni siquiera yo lo tengo muy claro. Yo tampoco. O sea, a la gente se lo digo, cuando una empresa ya no se sabe ni de quién es, imagínate cómo va a ir. ¿Y por qué da tantos problemas? Bueno, a ver, Transnet es una empresa que tiene muchísimo, primero hay que decir que Transnet es una empresa que tiene muchísimo poder, tiene muchísima fuerza. Es la empresa que se encarga de todo el transporte de minerales, no solamente de carbón, sino de otro tipo de minerales, de cromo, de manganeso, de muchísimas cosas, muchísimos minerales, sobre todo en Sudáfrica, ¿vale? Entonces, es una empresa, en principio es pública, pero bueno, podríamos estar debatiendo en relación a esto, pero es una empresa, en principio, pública, que tiene intereses privados, obviamente, porque están los grandes mineros muy interesados en tener algo que decir en relación a todo esto, pero que yo entiendo que es el pago del tour, el pago del peaje para poder mover muchísimos millones de toneladas de commodities en Sudáfrica. Entonces esta empresa, digamos que
tiene unos problemas burocráticos impresionantes, ha tenido unos problemas de transporte brutales, pues por motivos que te digo, uno es por burocracia, otro por ineficiencia, otro quizás por falta de comunicación, otro por incremento de costos, otro por incremento de precios, luego por problemas de vandalismo que han habido en esos medios de comunicación entre las minas y los puertos, pues robo de vías férreas, robo de cableado que evitaba pues que los vagones tal, o sea, un Cristo impresionante, ¿no? Entonces, eso ha provocado problemas y congestiones y demoras, y parece ser que el tema se está incrementando en ciertos puertos porque cada puerto también es un poco sui generis, no es lo mismo la importancia de Richards Bay, por ejemplo, en Sudáfrica, que es la terminal de contenedor de carbón, Richards Bay Container Terminal, Coal Terminal, perdona, pues bueno, es uno de los grandes focos de suministro de carbón a nivel global, entonces es una máquina de sacar carbón 365 días al año, 24 horas al día, y luego pues bueno, tienes otros puertos como Port Elizabeth, como Durban, como Cape Town, como Coega, etcétera, etcétera, que las complicaciones han sido diferentes, pero que está dando muchísimos problemas, y sobre todo a los traders, con retrasos, con cancelaciones de los slots que les dan para cargar, porque si tú eres un trader como el que tú hablaste el otro día, pues te dice, oye, pues mira, que tengo 70.000 toneladas, me han dado unas fechas para cargar 70.000 toneladas en el puerto de Durban, y entonces tú ya has cerrado el barco te está yendo para Durban para cargarte tu carbón, y de repente pues Transnet te dice, oye, perdona, pero es que tenemos un problema, nos han robado cableado de las vías, o nos han robado parte de las vías, porque con eso hacen lo que sea, y entonces tenemos que retrasar el envío pues 2 semanas porque no de esto, y entonces te declaran fuerza mayor, ¿no? Y ellos se lavan las manos, fuerza mayor y adiós, ¿no? Tú cuando declaras fuerza mayor es cuando tienes un problema insoslayable, digamos, para poder cumplir tu parte contractual, ¿no? Entonces, pues bueno, tú, para hacer el símil, tú llamas a uno de Transnet por la mañana y antes de decirte buenos días te dice Fox Majeure, ¿sabes? Lo primero que te dice. ¿Puedes comentar en qué consiste y lo que implica? Es la fuerza mayor. Fuerza mayor en un contrato es cuando una de las partes no puede cumplir, pues imagínate, por ejemplo. Digamos que te exime del cumplimiento, ¿no? Correcto. Te exime del cumplimiento, pero por ser una situación objetiva, insoslayable, que tú no puedes hacer nada. Sí. ¿Vale? Entonces, en ese momento puedes declarar fuerza mayor. Imagínate que tú eres, por ejemplo, el embarcador en un puerto y hay un terremoto y la terminal o el muelle o lo que sea desaparece. Entonces tú puedes declarar fuerza mayor, ¿vale? Porque es imposible que tú puedas performar como shipper, como embarcador, ¿vale? Porque sí, porque el terremoto se ha llevado por delante tu muelle y tu medio puerto, lo que sea, ¿vale? Luego también cuando hay una explosión, hay un incendio en una fábrica, y esa fábrica es la que te tiene que suministrar el material, pues la fábrica como vendedor te puede declarar fuerza mayor. Pero son situaciones objetivas, insoslayables, fuera de control de cualquiera de las partes y que no se pueden subsanar en un tiempo razonable, ¿vale? Y eso es la fuerza mayor. Porque en la industria, nuestra industria, la industria del shipping, el foro primordial o foro primario de resolución de conflictos, ahora ya hay otros que le están haciendo un poquito más, pero siempre ha sido Londres, la legislación inglesa, ¿vale? Y es muy interesante analizar también pues toda la legislación, o sea, toda la jurisprudencia que ha habido en arbitrajes en temas marítimos, porque te da un pulso muy bueno de cuál era la situación del negocio real, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, los árbitros ingleses, que son muy comerciales, muy pragmáticos, normalmente con muchísima experiencia en la industria, para declarar una fuerza mayor realmente se tiene que dar una situación en la cual es imposible que esa parte pueda cumplir. Es decir, que el combustible se vaya a 500 dólares el barril, o que te cierren el canal de Suez o te cierren el canal de Panamá, no te da justificación para declarar fuerza mayor, porque
el árbitro inglés te diría, bueno, sí, pero ¿verdad que podías ir por Buena Esperanza? ¿Verdad que podías ir por Cabo de Hornos? ¿Verdad que te podías haber hedgeado de los bunkers con anterioridad? Es decir, dentro de las relaciones comerciales, a veces se gana dinero, a veces se pierde, pero no por una pérdida económica o puedes declarar eso, ¿no? Entonces la fuerza mayor es muy delicado y es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que en algunos casos con esta empresa que estamos mencionando, pues bueno, a veces se está dando, digamos, con cierta alegría, digamos, o soltura, digamos, lo cual es... Adrián quería que contara algo divertido, pero no, pero bueno, aquí la única curiosidad, pues eso, que se provoca pues por robos vandálicos o robos de cableado, de vía férrea, o etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, situaciones divertidas en la industria, pues bueno, y muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos en los cuales tú como armador se te puede reclamar por parte de receptores o de consignis o comprador de la mercancía es que la mercancía llegue dañada, ¿no? Si la mercancía llega dañada y tú tienes un conocimiento de embarque, que es el documento de transporte limpio, que se llama clean, pues entonces se supone que el daño a la mercancía se ha producido durante el viaje marítimo, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, si has hecho un viaje muy largo, pues bueno, si ha habido mal tiempo o lo que sea y no, las escotillas pues no estaban, no eran muy tight, o sea, no estaban, no eran muy estancas y había entrado algo de agua salada, pues entonces se te puede dañar la mercancía que va a bordo, ¿no? Pues sobre cierto tipo de mercancías muy delicadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, algunos armadores, siempre se ha dicho, los armadores griegos que son muy listos, que saben mucho de esto, pues bueno, entonces tú puedes coger agua dulce del barco, ¿no? Del freshwater que tienes, y entonces mojar un poquito y tirarle un poquito de agua dulce al top de la mercancía, la parte alta de bodega, donde está la mercancía en la parte top, y intentas mojar un poco con agua dulce eso, entonces cuando te hacen la prueba de verificación si el daño es por agua dulce o agua salada, pues te va a salir pues que es de agua dulce, por lo tanto el armador se exime de responsabilidad, ¿no? Y ese tipo de tricks o ese tipo de cosas las hay. Pues luego robos de mercancía ensacada, la que tú quieras, en países exóticos, pues Norte África es muy curioso, luego en países de West África, pues imagínate ir al Congo, imagínate ir a Matadi, que tienes que ir por un río en el cual te exigen que el barco vaya por encima de 11 nudos porque la corriente es tan fuerte que si no los barcos lo tiran, cosas así, ¿no? ¿Y cuál es el sitio más exótico al que has hecho un flete? El sitio más exótico que he hecho un flete, ostras, pues bueno, quizás uno de estos sitios en África, quizás Matadi, por ejemplo, que en su momento hubo muchísima importación de cemento ensacado y bueno, trabajábamos mucho con los traders que lo suministraban y Matadi fue uno de esos sitios bastante curiosos porque no había mucho armador que quisiera ir tan dentro del Congo. Los tipos de barco también eran muy curiosos, luego había muchísimas mermas brutales, mermas que decir pues que te robaban mercancía directamente cuando llegabas, entonces tienes que poner seguridad, etcétera, etcétera, y luego las cuentas de escala, que son los gastos pues imagínate si una cuenta de escala de un agente, ¿no? Porque cuando un barco está en un puerto, pues tiene unos gastos, eso le llamamos cuenta de escala, pues si la cuenta de escala normal para un barco en ese tipo de puerto, pues serían, yo que sé, 100.000 pavos, pues te costaba 6 veces más y había mucho, digamos, triquiñuelas, etcétera, etcétera, cuestiones curiosas, ¿no? Pero bueno, yo diría que Congo es uno de ellos. Luego Nigeria también es un sitio muy, muy especial también, muy especial. Y en Sudamérica también algún sitio, sobre todo en la costa oeste de, de Sudamérica, pues Perú, Bolivia, sitios así también son especiales. Curioso que sea Perú peor que, por ejemplo, Brasil. Pues sí, bueno, es que Brasil tiene bastante historia marítima en el sentido de que, bueno, como gran productor de cereales,
sobre todo pues un grandísimo productor de soja, pues los puertos por el interés en ese commodity, eh, todo lo que son las instalaciones portuarias y todo el tema logístico y la supply chain y tal, pues está bastante más cuidado por el interés que hay en ese commodity básicamente, pero en otros, ¿no? Entonces yo creo que le han puesto un poquito más de cariño en Brasil a todos estos temas. ¿Y puedes contar bueno, tienes una larga carrera, de operaciones, alguna que digas que fue muy buena, que ganasteis mucho dinero, y otra que fue muy mala, y por qué? Que además el dinero lo ganas de antemano, supongo que ya sabes cuando lo firmas lo que vas a ganar, pero puedes perderlo y no lo sabes hasta que termina la operación, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, totalmente. Siempre decimos lo mismo, de hecho, es decir, tú puedes tener en papel el contrato más brutal, más estupendo del mundo, con unos márgenes buenísimos, un flete bajísimo, con unas condiciones muy favorables, que si luego la ejecución, la performance no es buena y no tienes un buen operador, es decir, alguien que se ocupe de la gestión del barco con experiencia y que se anticipe a los problemas o las necesidades que puede tener ese viaje con antelación, pues entonces te puede salir un castañón y puede convertir una operación en el papel espectacular en un desastre, ¿no? Entonces, es muy importante, la ejecución y la performance es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, nosotros a los brokers que tenemos y muchos de los traders también, una de las cosas en las cuales nos fijamos mucho es que tengan experiencia operativa, ¿no? Que hayan estado en departamentos de post-fiction o de operaciones, etc., ¿no? Entonces, operaciones en las cuales hayamos hecho mucho dinero, pues bueno, en contratos a West África, por ejemplo, pues con cemento y con clinker, eh, ahí son contratos, pues por ejemplo, los márgenes de los precios locales en el cemento. El clinker es una materia prima que prácticamente es la que se utiliza para la producción de cemento. Entonces, bueno, cuando unos márgenes locales, unos precios locales, ponte yo que sé, a $150 y lo estás llevando ahí pues por 60, pues bueno, los márgenes por tonelada pueden ser importantes, pero depende mucho también de cuál es la capacidad productiva del país, cuál es el momento, si hay cementeras que ya están produciendo, si hay moliendas que ya están produciendo también, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el tema de West África, pues hemos hecho operaciones en su momento muy interesantes y muy lucrativas. Y luego operaciones en las cuales se ha perdido dinero, pues bueno, por ejemplo en East África, en algunas operaciones iniciales, sobre todo pues con el tema del carbón, pues para sitios así, hablamos de sitios curiosos y mira, por ejemplo Djibouti o Eritrea, sitios así, en los cuales pues puedes tener un barco un mes y medio y entonces pues bueno, te lacra totalmente el supuesto beneficio que ibas a hacer, ¿no? Entonces pues bueno, podrían ser ese tipo de operaciones, ¿no? El centro que era West África, luego el carbón de Sudáfrica o de Mozambique, incluso también a zonas como Djibouti, que son zonas complicadas. Pero en esas zonas es donde están los márgenes, ¿no? Porque al final ya, bueno, empiezas las cosas haciendo de A a B, haciendo los cereales de Estados Unidos a Japón, haciendo los fertilizantes de Báltico a Brasil o tal, y luego entonces digamos que esos son los mercados donde está todo el mundo. Entonces tienes que ir buscando cosas diferentes y bueno, los chinos digamos que son muy atrevidos en África porque tienen mucha experiencia en África. Entonces, pues bueno, juntando su experiencia con el know-how que los otros brokers, que yo mismo y que ciertos traders del grupo, pues tenemos, pues digamos, hacemos operaciones que salen un poquito más de lo habitual y que es donde realmente puedes añadir valor a tus clientes y a la cadena, ¿no? Entonces, pues bueno,
básicamente, y también es importante pues hedgearte tanto el flete como los combustibles, sobre todo los combustibles en los tiempos que corren con las subidas que han habido tan fuertes, pues imagínate, ¿no? Si no tienes los combustibles hedgeados y estás performando, ejecutando contratos, cargas de contrato que habías cerrado, estarás teniendo un impacto en tu P&L o en tu de ese negocio importante, ¿sabes? O sea que es bastante delicado. Lo has comentado así por encima, pero era otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es hacer negocios con los chinos? Maravilloso, muy bonito. Maravilloso. Ya hacía muchos años que hacía negocios con los chinos. Ya prácticamente desde que empiezas en esto, pues empiezas a hacer negocios con armadores chinos, básicamente. Pues bueno, Costco, por ejemplo, es un grandísimo armador y es chino, ¿no? Luego China Shipping, luego se acabaron fusionando, etcétera, y luego pues con operadores chinos y tal. Luego con brokers chinos. Y es lo que te digo, es otra forma de pensar completamente distinta a la nuestra. Entonces te crea muchísima empatía, te fuerza muchísimo a moldear, o sea, a masajear tu cerebro, porque es que te tienes que adaptar en muchas cosas y luego te demuestran que tienen razón en muchísimas cosas. Entonces es un quid pro quo, es una conjunción muy, muy interesante, ¿no? No es fácil, no es fácil. Mi socio, por ejemplo, en China, somos amigos desde hace pues casi 20 años y a pesar de que somos amigos, tenemos muchas discrepancias en muchas cosas. Yo creo que eso es lo fundamental. Y yo le digo a gente de nuestro equipo, le digo, es cuando tú me oigas a mí y a él que nos pongamos de acuerdo en algo, entonces es cuando te tienes que empezar a preocupar. Porque lo interesante es las diferentes visiones que tenemos sobre el mercado. A él obviamente también fue uno de los 100 que le pregunté y obviamente también otra cosa diferente de la que yo hubiera dicho y de la que decían los demás. Entonces vas juntando piezas y vas montando un puzzle, ¿no? Pero bueno, lo que hacen los chinos, pues bueno, todo el mundo es consciente de lo que están haciendo y no son fáciles de hacer negocios, no son fáciles en absoluto, son muy agresivos, son muy competitivos bueno, la verdad que la historia con ellos es brutal en el sentido de que es un aprendizaje continuo porque ves cosas que no habías visto y lo que están haciendo en los últimos años es muy, muy, muy heavy lo que están haciendo, la verdad. Muy heavy. Y a nivel negociación, ¿otros países que te sorprendan o otras culturas que te sorprendan a la hora de negociar? Porque, bueno, los chinos, ¿cómo lo definirías? Los chinos, en relación a la negociación, muy pragmáticos, poco detallistas. Básicamente, si están fletando en viaje, pues básicamente les interesa el flete y las demoras, punto, ¿vale? No se preocupan de otro tipo de cláusulas que también son muy importantes, ¿no? Y si están, estamos hablando de contratos de fletamento por tiempo, pues bueno, en relación al hire, ¿no? Que es el rate que negocias y poco más, ¿vale? Entonces son muy pragmáticos, son muy de ir a lo importante y no de ir al detalle, ¿vale? Y yo soy un poco más de ir un poco más al detalle. Entonces por eso también nos complementamos bastante bien, ¿no? Y son de negociación muy agresiva, por ponerle un eufemismo. Muy agresivo. Yo las primeras veces que me encontré con armadores que te hacían backtrading, quiere decirse que te cambian el precio, es decir, cuando estás negociando y ya estás a punto de cerrar un contrato o cerrar un negocio, cerrar un barco y el flete era 6, pues de repente el flete se convierte en 7,5. Y bueno, eso son las primeras experiencias, te las dan algunos pues de esas zonas del mundo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, los hindús también, sobre todo los traders hindús, tienen unas formas de negociaciones también muy especiales y muy, muy agresivas también. Los árabes también son muy distintos. Los más, digamos, aunque esto era como Volkswagen, que no es lo que era, ¿no? Los nórdicos, pues también tienen una forma de negociar un poquito más fair, digamos, más profesional, digamos,
Pero bueno, vienen de los vikingos muchos de ellos también, entonces pues bueno, también tienen sus especificidades, ¿no? Pero cada zona del mundo tiene unas características curiosas, entonces te vas adaptando, pero yo diría que sí que los más diferenciados con nosotros, digamos, los hindús y los chinos son muy, y ya no te cuento los africanos, claro, sobre todo si son de East África o West África, porque son también formas completamente diferentes, ¿no? Pero yo diría que esas son las más distintas, las más diferentes. Y en Sudamérica, ¿qué serían los más parecidos, digamos? Bueno, además de, bueno, de Occidente en general, que supongo que no habrá tantas diferencias. O igual sí, no lo sé. Los sudamericanos, pues sí, porque por ejemplo, muchos de los commodities controlados o que se mueven en Sudamérica, pues están controlados por grandes multinacionales, que son globales, europeas o estadounidenses. Entonces, pues mucha de la gente que interactúas en relación a Sudamérica, pues son europeos, americanos, pero no hay grandes diferencias, yo diría. No me viene a... Cuando me preguntas diferencias de negociación, sudamericanos no son los primeros o los segundos que me vienen a la cabeza, sinceramente, y los que te veo más diferenciación con los hindúes o con los chinos realmente, y con ciertas zonas de África, sobre todo de East África, pues Kenia, Mozambique, Tanzania, etcétera. Ahí sí que hay más diferencia. Lo demás, ya todo lo que es Suez-Oeste, ya nos vamos acercando más. Y ahora pasando al mundo de la inversión en empresas cotizadas, ¿hay alguna que te interese? ¿O puedes hablar de las empresas de más calidad o algunas que veas que pueden estar a día de hoy a buen precio? De shipping, supongo que me estás preguntando, ¿no? Yo, a ver, ya te digo, es decir, es lo que os comentaba. Yo creo que tengo un bias muy importante con las empresas de shipping, entonces miro empresas de shipping, pero miro otras. Pero, por ejemplo, bueno, una empresa que a mí me encanta y que la conocí gracias a Dani es Necar, ¿no? Necar me parece una empresa muy interesante que está relacionada con la industria del shipping, una industria cíclica, impredecible en ese sentido, pero que Necar, digamos, aglutina o tiene las cosas buenas de la industria, que es que, bueno, tiene una recurrencia, ¿no? Porque no quiero decir que sea una empresa anticíclica, que alguna vez alguien me ha dicho, pero ¿cómo que una empresa anticíclica? Bueno, que tiene ciertas, que es seasonable, que tiene no me sale la palabra en castellano, pero bueno, que intenta ser anticíclica porque básicamente ya sabéis lo que hace esa empresa, que es una empresa que, digamos, tiene un sistema de elevación de los buques, etcétera, y entonces hace que esos buques se puedan mover en tierra, dentro de los astilleros o de los workshops o lo que sea, y entonces te permite, digamos, optimizar muchísimo esas zonas de trabajo o esos astilleros, esas varadas, esas paradas que tienen que hacer los barcos para adecuarse, para pintarse, para limpiarse, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante, es un negocio muy recurrente porque la ITV la tienes que pasar sí o sí, es como con los coches, no sabes si la vas a pasar en 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, pero que la vas a tener que pasar sí o sí si estás en el mar. Entonces eso te da cierta recurrencia, sobre todo si eres un player con una posición dominante, no sé si pues 50-60% del mercado o un poquito más incluso desde la nueva etapa de Necar, ¿no? Esa posición está incrementando. Por lo que tienes una empresa que tiene un negocio core, que es el de Syncrolift, que es un muy buen negocio, y luego tiene las otras divisiones, IntelliLeaf, etcétera, de renovables, etcétera, y que todo eso pues tiene un upside y creo que está bastante barata, no sé si está cotizando pues a 7 veces EBITDA o algo así, con una directiva alineada, sin deuda, con caja, con un buen track record de su directiva nórdica, que las empresas nórdicas a todos nos gustan, aunque también te puedes llevar sorpresas, ¿no? Pero las empresas nórdicas pues tienen un sello que es plausible y la verdad que es una empresa que a mí me gusta mucho. Y luego pues Navios también me gusta mucho, este armador griego.
por ese concepto de intentar, shipping es cíclico, pues bueno, le intentamos quitar ese componente de ciclicidad tan fuerte, ¿no? Necar me gusta por eso, por el modelo que tiene el negocio y pues eso, como hablaba, ¿no? Intentar ser anticíclico, y Navios también tiene ese componente anticíclico, que es tener, digamos, los 3 segmentos de dry, wet y box, de graneleros, buques graneleros, tanqueros y container ships, y buques de contenedor, portacontenedores. Y entonces me parece muy inteligente, no conozco ningún modelo de negocio así. Hay algún modelo de negocio que tiene pues 1 o 2 patas, normalmente tiene una, a veces tienen 2, como Norden, que es un armador danés también cotizado, Copenhague, que también es interesante, y han hecho resultados récord, como todas las empresas marítimas ahora, que todas el 2021 fue espectacular. Y Navios, pues al tener los 3 segmentos, pues puede jugar muy bien con los diferentes ciclos de cada segmento, ¿no? Entonces ese rebalanceo que pueden hacer en función de valores de NAVs y de cash flows, y me parece brutal, ¿no? Porque, por ejemplo, sé que ha estado subiendo últimamente, pero bueno, el valor que puede tener su segmento de contenedores, y por los contratos que tienen firmados, pues todo el segmento de granel y todo, sobre todo todo el segmento de tankers, que tiene un upside importante, pues es interesante, ¿no? Y básicamente, y luego están las empresas de trading, de commodity trading, que claro, las empresas que tienen commodities, pues bueno, ¿qué te voy a contar, no, Adrián? Conoces tú también, pero bueno, también son muy interesantes, ¿no? Aunque creo que están un poco ya en la parte alta del ciclo, pero bueno, que pueden tener un recorrido si la inflación se va a quedar, que parece que se va a quedar, y los interest rates, vamos a ver lo que pasa con ellos, pero son empresas que yo creo que hay que tenerlas, al menos echarles un vistazo y tenerlas en el radar, porque pueden tener un recorrido importante, ¿no? Pues ADM me parece interesante, Mosaic también me parece muy, muy interesante, sobre todo por los socios que tienen detrás. Ahora no sé si es así la situación, pero bueno, en un principio Cargill tenía una parte, si no me equivoco, entonces pues bueno, eso te da un backing súper sólido y seguro, digamos, que es muy interesante. No sé si ahora esa es la situación a día de hoy, pero Mosaic me parece muy interesante, ADM también, y luego pues otras empresas de cereales también, como Bunge, etcétera, etcétera. Pero commodities, la verdad que está muy, muy interesante, pero bueno, yo ¿Y creo que tu viejo empleador, Clarksons? Clarksons, sí, la verdad que Clarksons, estoy suscrito a las newsletters y la información, y sigo mucho en contacto con ellos, pero no es la tenía cuando estaba ahí, porque bueno, parte de los bonuses siempre te los dan en acciones. Cuando salí de Clarksons para JP Morgan, entonces vendí todas las acciones que tenía de Clarksons, y desde ahí dejé de ser accionista, y es un buen negocio, de intermediación. Lo que pasa que bueno, que ese sí que es un negocio que yo encuentro que sí que es muy cíclico, es decir, ahora están haciendo unos resultados buenísimos, y me parece que las cosas pueden cambiar, aunque bueno, si hay alguna empresa de shipbroking que puede ser interesante, yo creo que sería esa, porque tiene una diversificación, tocan de todo, ya prácticamente hacen financiación marítima, toca tema de offshore, toca de project, renovables, tocan de todo. Entonces, pero no te sabría decir porque no la tengo analizada, y hace tiempo que no la reviso con calma, o sea que no te podría decir, pero es una impresión. Y la otra parte de la pregunta, ¿dónde no invertir? ¿Dónde no invertir? En lo que no entiendas. Si estamos hablando de shipping, en lo que no entiendas, porque hay muchas empresas de shipping que no entienden lo que hacen realmente. Entonces, si no lo entiendes lo que hacen, o se mueven en mercados que tú no comprendes, pues no. Todo lo que no comprendas, yo creo que es descartable inmediatamente, sea de shipping o sea de cualquier cosa. Entonces, y luego ya hay temas, otros temas, aparte del económico de inversión, que bueno, que desde un punto de vista pues puedes descartar, como empresas de defensa, empresas de armas, etcétera, etcétera. Bueno, puedes descartar, pero yo no miraría empresas
o no invertiría en empresas que no, primero que no entiendes, aunque sean de tu sector, ya te digo, hay muchas empresas de shipping que no entiendo, y luego que no estén en sintonía con tus valores o tu forma de pensar o lo que pretendes que una empresa debe aportar a la sociedad, aparte del aspecto económico o lo que fuera, ¿no? Y eso es lo que yo no miraría. Y más allá de esto, ¿alguna empresa del sector, ahora que no nos escucha nadie, que no invertirías porque dices que el equipo gestor pues es malo o que son unos ladrones? Que esto, bueno, puede haber aquí, igual que también hay en el tema materias primas. ¿Alguna que descartarías o no se Sí. te ocurre ninguna así? No dirías, aquí no invertiría ni de coña. De shipping, ¿eh? O de materias Bueno, lo que primas. quieras tú. Vale, pues mira, la verdad que no me viene a la cabeza ninguna empresa que te diría, buf, esta ni de coña, o sea, aléjate, corre en el sentido contrario. No me viene ninguna a la cabeza, pero sí que cuando es una empresa de commodities relacionadas con China, o una empresa china que cotiza en Estados Unidos, o una empresa china que cotiza en Frankfurt o en Europa, entonces no es que corra en la dirección contraria, pero me lo miraría con mucho detenimiento, por deformación profesional y por experiencia. No he tenido, digamos, una experiencia mala en ese sentido, pero conozco casos que sí que las han habido, y empresas de fertilizantes cotizadas que no habían fertilizantes, sino tenían un patio trasero lleno de troncos de madera y ya está, ¿no? Y entonces, situaciones de esas, yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero sinceramente, si me dices una empresa en la cual recomendaría no invertir, pues no. No, por ejemplo, bueno, yo tuve, por ejemplo, además me acuerdo de la King Coffee, cuando la King Coffee salió, yo fui uno de los que invirtió al principio. Además, cuando iba a China, bueno, ahora con todo el tema de las restricciones de viaje y tal, pues menos, pero bueno, he estado muchas veces ahí y recuerdo que veía todas las oficinas, o sea, tiendas, y llegabas en enero y habían, yo qué sé, pues en Shanghái, yo qué sé, 50, 100 tiendas de Luckin Coffee. Llegabas en marzo y habían 4 veces más. Y decías, ostras, ¿y esto tal? Entonces te preguntabas, que sí, no, es que quieren ser la competencia de Starbucks, que tal, no sé qué, de tener una cadena de cafeterías así que haga la competencia a los americanos, tal, no sé qué. Y mira luego lo que pasó, ¿no? Que hubo un fraude contable brutal, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco perdimos y tal, pero bueno, tampoco fue el final, el fin del mundo, ¿no? Pero todo lo que sean empresas de commodity o de shipping en relaciones con China, pues hay que tener un poco de cuidado. Yo tenía un poco de cuidado con eso. ¿Y mayores errores que puedas decir que has tenido en inversión o en otras facetas o en Vale, otros campos? vale. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí? ¿Hasta cuándo? Pues, en inversión, pues mira, por ejemplo, claro, a ver, invertir, por ejemplo, en el tema de la King Coffee es un caso claro, ¿no? Es decir, inviertes porque te parece que es un negocio bueno, pero bueno, ahí es tirarte a la piscina, ni análisis fundamentales, ni confié, digamos, o me dejé llevar por una opinión generalizada y por haberlo visto en situ, y dices, no, es que esto es real, que mira, tal, no sé qué, sin que nadie además me intentara convencer, sino que fue mi propia historia mental, y luego salió mal, ¿no? Pero yo creo que los mayores errores es cuando te dejas llevar por tus emociones y tal, y eso, yo me considero una persona bastante emocional en ese sentido, y entonces la inversión me ayuda muchísimo a tener más paciencia, ver las cosas con más detenimiento, a tener una lista que tienes que hacer un tick en cada box, y seguir un proceso, ¿no? Pero bueno, yo diría Black Coffee, por ejemplo, que fue así lo más llamativo. Y luego en temas de shipping, pues gracias a Dios no he tenido nunca un embarrancamiento. Y eso yo creo que es lo definitivo, es decir, que se te embarranque un barco, pues las pérdidas pueden ser impresionantes, de millones y millones de dólares, sobre todo en función del commodity y la carga que lleves dentro. Pero no me ha pasado así tal. Alguna situación en la cual pues el flete sí que se ha pagado una compañía y esa compañía desaparece, pues eso sí.
fraudes así de ese tipo, pero en 20 y pico de años lo he visto en 1 o 2 veces, ¿no? Entonces, realmente pasan muchas menos cosas de las que deberían de pasar, ¿no? O sea, que es muy curioso. Me ha gustado muchísimo esa reflexión. Porque Pasan, es un mundo de cowboys, es el Wild Wild West y pasan muchísimas menos cosas de las que deberían de pasar. O sea, si alguien desde arriba viera lo que se hace, lo que pasa, lo que se mueve, tal, pues diría, ostras, vaya, aquí puede pasar, aquí esto puede explotar en cualquier momento, ¿no? Lleva 200 años sin explotar y con cierta, no diría normalidad, pero con cierta, pues, con un flow, ¿no? Con un flow. pues dicho lo cual, pasamos con esto a nuestra parte final. Muchas gracias, Joel. Ahora vienen las preguntas difíciles. Esto fue lo fácil. Ya. Pasamos a las preguntas difíciles, que ya sabes cuáles son. Una serie de preguntas cortas. Ya sabes las normas. Buscamos originalidad. ¿Quieres No, más en estas originalidad? sí, pero a ver ahora, que estas son las difíciles. Sí, Empezamos seguro. preguntándote por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Vale. Bueno, a ver. A mí Kylian Jornet me parece un deportista que no es deportista, que es una forma de vivir impresionante. O sea, es lo más parecido a una simbiosis tierra-hombre que yo conozco. Hay otros personajes también en los cuales la naturaleza o la vida en la montaña pues va muy, muy ligado, pero lo de Kylian Jornet, no sé, o sea, me parece Es un increíble. escalador, es que no le conozco. Sí, escala, esquía, sube montañas, las baja, recorre grandes distancias en Into the Wilds, ¿no? Que es en zonas montañosas y tal. Entonces, aparte de que ha batido todos los récords sabidos de por haber y que gana todas las carreras habidas por haber, que de forma oficial, de forma inooficial, pues la forma de vida que tiene de vivir lo que hace y lo que transmite, me parece remarcable lo que hace. Luego, yo diría Kylian Jornet, pero tampoco, yo soy gran fan del pádel, me gusta mucho el pádel, entonces Velasteguín también me parece un personaje a mencionar, y luego Casillas como portero, porque más uno de mis hijos es portero y se le da bastante bien, y Casillas me parece un deportista que, bueno, que nos ha dado muchas alegrías. Un artista. Un artista. Pues esta no la tenía, la artista. Vale. Pues artista. Pues yo diría. Pues mira, yo diría, por ejemplo, Julio Iglesias, por ejemplo, como artista español así muy reconocido y que puso un poco hace muchos años nuestro país en el mapa, digamos. Y luego la canción, pues iba a decir Vuela amigo, vuela alto, porque me la pusieron de pequeño no sé cuántas veces, se me quedó grabado, aparte de la lírica y la letra y tal, pues es una canción que me recuerda a mi infancia y yo diría que Julio Iglesias y esa canción, básicamente. Un empresario. Yo como empresario, realmente, pues que claro, puedes decir tantas cosas, pero yo creo que Warren Buffett, como empresario, porque primero tendríamos que decidir qué es, o definir qué es empresario. Pero si tú defines empresario como yo considero que es lo que yo pienso que debe ser un empresario y lo que debemos ser, los empresarios y todo el mundo que quiera emprender algo, tener una empresa, motivar a la gente, motivar a equipos y desarrollar proyectos empresariales, yo creo que tienes que ser un gran director de orquesta. Un gran director de orquesta, ¿vale? Entonces, no tienes que ser excelente en nada y en todo, sino simplemente ser un gran motivador y dejar a la gente y atraer buen talento y dirigir bien, o sea, dar cancha a la gente que te rodea, seleccionar muy bien a la gente que atraes, al talento que atraes, a la gente que colabora contigo. Y una vez hecho eso, que es el proceso más complicado, dejarles que toquen sus instrumentos y simplemente intentar poner todos los instrumentos a tocar
de una forma continua en un proyecto empresarial conjunto y en una dirección común, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me viene nadie a la cabeza mejor que Buffett, ¿no? Por lo que ha hecho en Berkshire y lo gran director de orquesta que creo que es como empresario, que para mí es la calidad más importante que tiene que tener un empresario. Primero, atraer talento eh, y segundo, dirigir ese talento con una mano derecha y una mano izquierda, de forma que puedan tocar los instrumentos que quieran, cuando quieran y como quieran, porque lo van a hacer bien, ¿no? Y eso es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Esta también es muy complicada porque como a vosotros, pues bueno, y como a tantos de vuestros oyentes, no, me encanta comer, ¿no? Me gusta mucho la cocina, todo tipo de cocina, o sea, hindú, la cocina china me fascina, sudeste asiático, todos lados, ¿no? Me gusta mucho la comida iraní, me parece increíble. Pero bueno, voy a decir un par de sitios simplemente. Por ejemplo, un sitio que hemos estado hace poquito. Ahora estuvimos en Granada esquiando en Sierra Nevada con la familia y tal. Marinos José en Fuengirola me pareció espectacular. O sea, un marisco, un pescado espectacular. Yo lo recomiendo, yo lo he recomendado a amigos y tal, que algunos ya lo conocían y eso. Yo no lo había tenido la suerte de poderlo probar. Me parece espectacular. Es de los mejores sitios que he comido en España desde hace tiempo. Marinos José en Fuengirola, y ahí te puedes pedir el centollo. Espectacular. Y luego, como soy de Barcelona, pues sitios en Barcelona que me gustan, pues Roig Rubí, Calisidra, y luego las patatas del Mandri, claro. Las patatas del Mandri o las patatas del Tomás. Eso no puede faltar en una visita a Barcelona, tienes que probar las patatas del Mandri o las patatas bravas del Tomás, que son míticas. Y luego si quieres comer una buena comida, pues te vas a Roig Rubí o a Calisidra y ahí puedes pedir cualquier plato de la cocina catalana o mediterránea y te van a dar un producto estupendo con una bodega maravillosa, en un ambiente tranquilo y relajado. Parece que está haciendo promoción Bueno, haz. de los Nosotros sitios. encantados de conocer nuevos sitios para cuando vayamos por ahí. Seguro que Me has dicho uno, pero he dicho como 4 o así. es Pero hay muchos. complicado. Sí, sí. Es complicado, es complicado. ¿Filósofo o pensador? Esta también es difícil porque, bueno, una de mis pasiones es la lectura desde muy pequeño, entonces yo no concibo la vida sin leer. Pues no recuerdo un momento en mi vida en la cual no haya estado pues con 1, 2, 3 libros leyendo a la vez o lo que sea en un periodo continuo. Entonces, pues bueno, la filosofía, que es una pena que ahora parece ser que se está retirando de la educación oficial, a mí me parece una lástima, pero bueno, me gusta mucho en relación con la inversión, pues los estoicos, obviamente, por la forma de enfocar la vida, etcétera, y luego, pues Fernando Savater siempre me ha gustado mucho por ser un pensador español. Estaba pensando también en Ortega y Gasset, que también me parece increíble, pero así más actual y por los valores que ha defendido siempre y por el compromiso que ha tenido Fernando Savater, me parece una persona que aparte de ser filósofo, yo creo que es un lector, es un grandísimo lector con una biblioteca mental inacabable. No sé si pusieran Fernando Savater y Bill Gates a ver quién ha leído más libros o quién, pues no sé quiénes, los dos estarían ahí, pero la verdad que me parece un filósofo, pero sobre todo es un lector muy, muy interesante. Una película. Pues esta es difícil, pero por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, Gattaca, por ejemplo, es una película que no tiene un gran valor cinematográfico, pero que la vi en un momento de mi vida que me acuerdo mucho de ella. O sea, me pasé un rato estupendo, me da muy buenos recuerdos del momento vital en la que la vi. Y luego el mensaje que tiene, pues también me parece muy plausible, ¿no? Que es no hay límites, no hay nada imposible,
aunque te digan que eso es imposible y no les hagas ni caso, siempre lucha por tus sueños, ¿no? Y yo creo que en realidad esa es una de las cosas por las cuales estamos aquí, ¿no? Que es por luchar por tus sueños. La vida es muy corta, yo creo que tienes que pelear por lo que quieres, pelear por lo que quieres. Yo es lo que les intento transmitir a mis hijos, y que no se, y no se permitan nunca creer a alguien, incluso a mí mismo, si les digo que eso es imposible o que eso no lo pueden conseguir, o que se olviden de eso. Aunque a mí me parezca una barbaridad, yo creo que cada uno tiene que tener su propio destino vital y tienes que luchar por ello. Y bueno, en esa película, digamos que con unas deficiencias, unos problemas de salud X que le impedían hacer cierto tipo de cosas, luego se demostró que era tan válido como otro cualquiera. Y yo me quedaría con esa película, aunque hay muchísimas. La canción ya la dijiste antes, así que terminamos con un videojuego. Pues no he sido nunca tampoco de muchos videojuegos, pero yo te diría Ghost and Goblins también porque me recuerda a mi infancia. No sé si lo conocéis, Ghost and Goblins. Un clásico, sí, de plataforma, que Un vas, es clásico, un tipo clásico. Metal Slug, pero con menos armas, ¿no? Vas andando y a lanzar flechas. Sí, Metal Slug no sé cuál es, pero este es muy sencillo, sí, con flechas, Sí. con puñales y con ese tipo de cosas. También me recuerda a mi infancia, y también pasé momentos divertidos con los amigos y con los vecinos, etcétera, con este juego. Y luego los de deportes también, los de fútbol y ese tipo de cosas, de baloncesto y tal. Pero yo diría el Ghost and Goblins. Llegamos así con la recta final y empezamos con ¿qué has aprendido este último año? Yo creo que lo que he aprendido este último año es decir, a ver lo que tienes enfrente. Por ejemplo, he aprendido lo estupenda que es mi mujer, lo estupendo que son mis 3 hijos. Eso es lo que he aprendido, a valorar eso, porque quizás en todos los años estos anteriores, con tanto viaje y tanto para arriba y para abajo, pues no pasas el tiempo que querrías pasar en casa, y he aprendido a conocer y ver lo estupendo que son pues mis hijos, mi mujer, la gente con la cual tu familia compartes, todo este tiempo pues que hemos tenido que estar encerrados todos. Y yo he aprendido a valorar eso y a saborearlo y a darme cuenta que es así. Yo creo que eso es lo que he aprendido desde el punto de vista personal, y desde algún punto de vista profesional. Sobre todo el tema psicológico es fundamental, es importantísimo. Ya puede ser analizar estupendamente empresas que un negocio te parezca maravilloso, pero bueno, tienes que intentar tener un equilibrio mental y una paciencia, y sobre todo una psicología para invertir, que la puedes trabajar, que el cerebro es un músculo, y se puede trabajar, se puede enseñar, que venimos con ciertos tipos de taras de nuestros antepasados, pero que podemos trabajar en ellas, y que te puede hacer mejor persona y mejor inversor. O sea que el aspecto psicológico mmm, me parece fundamental, y darle más peso y mira, sobre todo lo que está pasando, ¿no? Con las caídas que están habiendo y tal. Si estás preparado mentalmente y estás calmado, etcétera, pues y tienes los deberes hechos, has hecho el trabajo previo y tienes efectivo, pues bueno, puedes sacar buenos rendimientos, ¿no? Entonces, a valorar eso. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues estoy intentando aprender sobre todo muchos temas de contabilidad, porque la contabilidad y yo no es que seamos grandísimos amigos. Entonces estoy intentando, y ya llevo tiempo ya intentando querer más a la contabilidad. Entonces estoy intentando aprender a querer a la contabilidad. Esa es una. Luego también estoy intentando aprender a cómo puedo comprender más pues, por ejemplo, en este caso a mis socios y a nuestros equipos, a los traders, a los brokers que tenemos en China, cómo puedo entenderles mejor, cómo puedo tener más empatía, cómo puedo comprender sus puntos de vista, siempre con un objetivo común, que es encontrar, pues digamos, buscar la verdad, o buscar puntos de conexión, o buscar cuál es la realidad objetiva de las situaciones,
de las posibilidades, ¿no? Entonces, y luego la paciencia también, intentar mejorar la paciencia a nivel personal como a nivel también inversor. Yo creo que estoy aprendiendo ese tipo de cosas que no son cuestiones baladí, para mí son cuestiones que no se aprenden, que es un proceso continuo, pero que en eso estamos, digamos, en eso estamos. Y la última, consejos y libros sobre shipping. Bueno, consejos y libros sobre shipping. Consejos en el sentido de consejos de si alguien quiere dedicarse al mundo del shipping. Lo Bueno, que quieras, lo sí. que quieras. Consejos yo diría que si a alguien le gustan los barcos y tal, pues lo primero que debería hacer, pues bueno, pues irse, por ejemplo, a una facultad de náutica, o la facultad de náutica que tenga más cerca de su domicilio, y irse a la biblioteca de la facultad náutica de su domicilio y pasarse por la biblioteca y ver un poco los libros que hay, la gente que hay, tener algún tipo de conversación con alguien que haya por ahí, intentar hablar con algún profesor, si le interesa, pues cursar algún tipo de estudios relacionados con alguna facultad de náutica. Y luego ya si es más tema comercial, si no es ya tema de estar embarcado, tal, si no es temas más haciendo los tratamientos o como shipbroker, etcétera, etcétera, pues mirar algún tipo de posiciones que siempre hay para juniors o trainees en grandes brokers, que eso siempre aparecen continuamente en sus páginas web, etcétera, etcétera, y buscar una oportunidad en el extranjero. Yo que llevo, pues no sé, 20 y pico de años en el extranjero, a mí solamente me ha aportado cosas positivas, ¿no? Entonces, el hecho de haber estado en varios continentes y varios países diferentes y tal, te amplía mucho. Para mí ha sido muy enriquecedor, por lo tanto yo siempre lo recomiendo, y a los alumnos del máster y tal siempre les recomiendo que prueben tener experiencias en el extranjero, que luego pueden volver obviamente cuando quieran y tal, pero que sí, pero que es muy enriquecedor. Y luego libros, bueno, la verdad que es que últimamente me estoy leyendo bastantes libros de inversión, que hay algunos que me han encantado, me han gustado muchísimo, y alguno pues relacionado con la industria de trading y tal. El libro de Javier de Blas lo recomiendo encarecidamente, que es el The World for Sale, el mundo a la venta, que habla de los grandes traders y de los grandes commodity traders, de empresas pues bueno, como Vitol, como Glencore, como Cargill, Mercuria, todo este tipo de grandes casas de trading de commodities que están ahí, que pasan muy desapercibidos, que no están publicitados en los medios de comunicación, pero que bueno, tienen un peso muy importante, y más en la situación en la cual estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con los precios del gas, del petróleo, de los commodities por las nubes, pues más preponderancia están adquiriendo, ¿no? Y entonces es un libro que se necesitaba mucho, yo creo, que había un vacío ahí que han cubierto de una forma muy interesante, y yo creo que es un libro que yo recomiendo. Y luego, pues no sé, Richard Wiser Happier de Green me encantó, también me gustó mucho, y yo diría básicamente esos dos ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Joel, ha sido un placer. Casi 2 horas de programa que han pasado volando, con muchísima información, además de no solo mucha información, sino información de muchísimo valor. Así que gracias de verdad, ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Paco, Adrián, bueno, gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer. Soy seguidor y admirador vuestro podcast, y bueno, con la gente que ha pasado por aquí, con lo que he aprendido yo con vuestro podcast, pues bueno, la verdad que me parece una broma que me hayáis invitado, así que gracias a vosotros. Y luego simplemente querría, si puedo dejar algún pensamiento en la nube. A mí hay una frase de Bernard Shaw que me gusta mucho, que dice que el hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar el mundo a sí. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre irrazonable. Y yo creo que tenemos que ser irrazonables, que tenemos que intentar ser irrazonables dentro de una justicia, dentro de unos parámetros, obviamente, pero que intentamos ser irrazonables, que no nos adaptemos, que no nos conformemos, que busquemos soluciones y que busquemos
el progreso me parece, es una idea que a mí me fascina desde que la leí de muy pequeño y esa ha estado siempre presente en la vida. Y luego también otra idea que me gustaría que pensemos siempre cómo podemos ser valiosos para la gente que nos rodea, para nuestra familia, para los amigos, nuestros clientes, nuestros empleados, los socios, que tengamos nuestros vecinos, nuestra comunidad. No esperemos a los demás que nos aporten valor, sino que seamos nosotros los que aportemos valor a los demás. Y luego las cosas vienen por sí solas, se crea una cadena de una bola de nieve cuando aportas valor, ¿no? Entonces eso es también un concepto que me parece interesante. Y luego Teresa de Calcuta, obviamente, es su frase que me encanta, que no dejas que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Y tenemos que hacer el esfuerzo por ser felices y por poner una buena cara, que no cuesta nada. Yo simplemente quería dejar esos 3 pensamientos ahí por si le pueden ser de utilidad o de interés. Muy buenas reflexiones. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué maravilloso podcast. Este se va a mi top de favoritos. Bueno, Adrián, ¿tienes algo que añadir? No acentuad. Pues con estas reflexiones nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.